ondas, perfecto. Y si recordamos bien en la ayudantía pasada dijimos que las ondas, vamos a estudiar ondas mecánicas en este ramo, es decir, las que requieren un medio para propagarse. En 130 nos vamos a enfocar en dos tipos de ondas. Ondas que se propagan en cuerdas, que eso fue la ayudantía pasada, ayudantía 10, que habíamos visto eso de lo armónico, antinodo, contar esas cosas. Y ahora son ondas de sonido, que como son ondas de sonido van a requerir un medio por el cual propagarse. Ahora yo estoy emitiendo una onda de sonido y se está propagando por el aire. Entonces acá el medio va a ser aire. Esto es muy importante porque recordemos que el aire, por lo visto en termodinámica, era un gas diatómico cuyo gamma era 1.4. Ese valor van a tener que recordarlo nuevamente. ¿Bien? Entonces, como habíamos visto, como esto es una onda, va a satisfacer la ecuación de onda, y la ecuación de onda tenía un valor que era P sub P, que era la velocidad de propagación. Y yo les dije que siempre cuando cambian de medio, la velocidad de propagación cambia. En una cuerda era raíz de la tensión partido en la densidad lineal, pero en este caso, en una onda de sonido, la velocidad de propagación va a ser gamma por P0 partido en la densidad. ¿Quién es ese P0? Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando, y cuando estoy hablando la onda se está moviendo por esta sala. Y si es que la sala estuviese totalmente intacta, sin nadie hablando, la sala asumiendo tendría una presión común, una presión uniforme. Entonces este P0 es la presión del medio, que usualmente en física 130, del medio, lo vamos a asumir igual a una atmósfera. Usualmente. ¿Bien? Y esa densidad es la densidad del medio, en este caso es aire, así que sería la densidad del aire. ¿Bien? Ahora, como tú bien sabes de la ecuación de estado, como solamente por recordar, tú en la ecuación de estado tienes lo siguiente. NR de 0. Le puse el apellido de 0 a todo para hacer referencia que es lo del medio. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes notar? Tú puedes notar que ahora el volumen lo puedes escribir en términos de la densidad, porque sabemos que los moles es masa partido masa molar. Entonces esto te queda así, perfecto. Y si yo paso dividiendo este compadre acá, P0 partido volumen partido masa. ¿Qué es volumen partido masa? 1 sobre la densidad. Y entonces te queda esta relación. Si te das cuenta, la velocidad de propagación aquí arriba te queda en función de la presión del medio. Una pregunta clásica que hace Óscar es preguntarte por velocidad de propagación, pero en función de la temperatura. Y fíjate que acá tienes una relación de cómo convertirlo. Entonces tienes la misma relación de aquí arriba, pero en función de la temperatura, donde esa M es la masa molar. Bien, entonces tienes esta ecuación que ganaste y esta ecuación que ganaste que te sirve para medir velocidad de ondas de sonido en medios, en función de la presión y en función de la temperatura. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? Cuando yo estoy... ¿Acá una duda? ¿Faltaría el gamma allá abajo? ¿Cómo, perdón? El RT partido. Ah, tienes toda la razón. Falta ahí. Gamma. Gracias. Bien. Entonces ahora viene la parte de la materia y con esto terminamos rápidamente y hacemos los ejercicios. Cuando yo estoy hablando, ¿qué es lo que pasa? Imagina que esto es la sala. Yo aquí tengo mis partículas de aire uniformemente distribuidas por conveniencia. Cuando yo estoy hablando, la onda trae consigo energía y esta energía hace que las partículas en este caso del aire, se empiecen a perturbar, empiecen a oscilar. Entonces, cuando pasa la onda sonora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a producir zonas de que se llama rarefacción, que van a ser zonas en las cuales el gas está muy separado, y las zonas de compresión, que van a ser zonas que ahora las partículas de gas ya se juntaron. Bien, entonces, si es que nos damos cuenta, la onda sonora perturba las partículas del medio. Como perturba las partículas del medio, hace que cada partícula de gas se empiece a mover. Y ese movimiento que hace es una onda.
Esa onda la vamos a llamar onda de desplazamiento o onda sonora, como le gusta llamarla a Oscar. Y como es una onda, va a satisfacer la ecuación de onda, y particularmente en este curso la vamos a asumir de la siguiente forma. La vamos a una amplitud, ¿vale? Coseno, número de onda, desplazamiento, menos omega t más phi. Esta va a ser la forma estándar de las ondas de desplazamiento o las ondas sonoras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate que cuando yo tenía el medio sin perturbar, aquí había una presión del medio, una presión constante. ¿Qué es lo que ocurre? Con esta onda sonora empieza a producir esta zona de, ¿cómo se llama esto? Rarefacción y compresión. ¿Qué es lo que ocurre? Si tengo partículas más juntas, ¿la presión va a ser mayor o menor que la del medio? Va a ser mayor. Acá tengo mayor presión que la del medio. Acá, como están más separadas, tengo menor presión. Entonces fíjate, menor presión, menor, mayor, menor, mayor. Eso te está formando otra onda, que es la onda que se llama variación de presión. Y se escribe así, que son dos ondas que van de la mano. Variación de presión, que va a estar dado por esta formulita, xt, variación de presión máxima, seno kx menos omega t más phi. Bien, esto es importante de entender. Siempre cuando yo emito una onda sonora, la onda sonora te produce a ti dos ondas más, que va a ser la onda de desplazamiento, que te indica cómo se mueven las partículas de gas, y la onda que te indica cómo varía la presión del medio a raíz de que la onda avanza. ¿Qué te puedes dar cuenta y cuál va a ser la pregunta clásica que te puede hacer Oscar? Te va a entregar una onda así, sonora, y te va a pedir la de la variación de presión, o te va a entregar esta y te va a pedir esa. ¿Qué es lo que tienes que notar acá? Estas ondas siempre van a compartir el número de ondas, va a ser exactamente el mismo, siempre van a compartir la frecuencia angular, y el desfase también siempre lo van a compartir. Fíjate que son casi iguales, solo que una es un coseno y la otra un seno. Son ondas que van a estar desfasadas en pi medio, porque el coseno y el seno son funciones desplazadas en pi medios. Ahora tú te puedes preguntar, Clemente, ¿hay alguna relación entre la amplitud de la onda sonora y la amplitud de la onda de presión? Sí la hay. ¿Qué es lo que sucede? El profe te entregó en clase esta expresión, mira. La onda de presión, variación de presión, se relaciona con la onda sonora de la siguiente manera. Era esta expresión que el profe te escribía y tú decías, ¿de qué diablo me sirve eso? Que la variación de presión es directamente proporcional a la variación espacial de la onda sonora. Básicamente, mira, este compadre, tú sabes que tiene esta forma. Impútalo acá. Este compadre, tú sabes derivar u con respecto a x. Impútalo acá. Y vas a llegar a una relación entre las amplitudes de estas dos ondas. No lo voy a hacer por tema de tiempo, pero la relación en la que tú vas a llegar es que la amplitud de la onda sonora va a ser igual a la amplitud de la onda de presión, ¿vale? Dividido en gamma P0 por el número de onda. Y esta es otra formulita súper útil que tú vas a tener. ¿De dónde nace? De reemplazar estos bicharracos en esta expresión. Y vas a llegar a eso, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Que ahora ya sabemos cómo pasar de una onda a otra. Si yo te entrego una onda sonora, tú sabes que lo único que me tienes que hacer va a ser cambiar el coseno por un seno, mantener todo el argumento, y las amplitudes de estas ondas se van a relacionar con la siguiente formulita. Ya está. ¿Bien? Ahora, ¿una duda? ¿Qué es ¿Nu? o U? ¿Ese? ¿Qué es lo que significa U es la función que te modela la onda sonora. La onda, el desplazamiento de las partículas de gas. ¿Como velocidad, posición? Más o menos. Esto es, no, porque si fuera velocidad sería una derivada con respecto al tiempo. Es cómo varía la onda sonora a medida que tú te mueves en el espacio. Como una derivada espacial, más que una derivada temporal. Como una velocidad espacial.
Bien, entonces, ahora terminamos, mira. Ok, tengo una onda sonora, sé cómo modelar el desplazamiento de las partículas, sé cómo modelar la variación de presión que produce en el medio. Lo más importante es, cuando yo estoy hablando, si yo hablo a este volumen, ustedes me escuchan a cierto nivel. Si yo hablo más fuerte, me escuchan a otro nivel. ¿Cómo cuantificamos eso? ¿Cómo cuantificamos la intensidad del sonido? ¿Vale? Y la intensidad del sonido se va a relacionar de la siguiente manera. La intensidad del sonido la vamos a denotar con la letra J. Y por definición siempre va a ser la potencia sonora dividido en el área. Es decir, ¿quién emite la potencia? La fuente de sonido. Yo. Imaginen que yo soy un parlante. Todos los parlantes atrás tienen una potencia. Y esto va a ser potencia partido en área. ¿Qué tipo de área? Eso es muy importante. Las ondas, ¿cómo se propagan? ¿Las ondas se propagan como un cubo o se propagan como una esfera? Como una esfera. Entonces, esa es el área superficial de una esfera. ¿Cuál es el área superficial de una esfera? 4πr². Entonces, ¿cómo calcular la intensidad sonora de una onda? Siempre va a estar dado por esta relación. La potencia de la fuente dividida en 4πr². Ahora, una relación importante que tú tienes que tener en cuenta. En física 130 vamos a asumir que la potencia es constante. Es decir, que si tengo una fuente sonora acá, nunca yo le voy a aumentar la potencia que ella emite. Siempre va a emitir la misma potencia. ¿Qué vas a ganar con eso? Que la potencia va a ser constante y por lo tanto, fíjate que la intensidad depende de la distancia que yo estoy de la fuente sonora. Es una función de R. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vas a ganar? La intensidad por 4πr² va a ser constante. ¿Qué más es constante en esta expresión? El 4π. Entonces, lo paso hacia el otro lado. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar entonces que la intensidad sonora a cierto nivel por r² va a ser constante. ¿Y qué te va a permitir que este compadre sea constante? Poder comparar las distancias que tú quieres. El clásico ejercicio que te va a poner Oscar. Te va a poner una fuente sonora acá, que emite cierta potencia. Y tú vas a conocer la intensidad a cierta distancia. Y te va a decir cuál va a ser la intensidad a esta otra distancia. Y esa va a ser la pregunta que te va a hacer Oscar en el certamen. ¿Cómo lo encontramos? Así, porque esta expresión ya te dice cómo hacerlo. Te dice, mira, la intensidad a cierta distancia va a satisfacer esta relación. Es como una ecuación de continuidad que tú veías en los fluidos. Y esta es la otra ecuación que te va a servir. ¿Bien? Ahora, finalizamos con algo. ¿Qué unidad tiene esto? Potencia es watt, área metro cuadrado. La unidad que tiene la intensidad sonora es watt metro cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú calculas estas cosas, los físicos se dieron cuenta que te da en unidades de tanto por 10 a la menos 12, tanto por 10 a la menos 10. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo estoy hablando y yo te digo, mira, yo estoy hablando por una intensidad sonora de 5 por 10 a la menos 8. ¿Tú me entiendes? No. Entonces, ¿qué hicieron los físicos? Dijeron, mira, esto, ok, mide la intensidad del sonido. Sin embargo, no es una escala que yo te pueda expresar humanamente. Entonces crearon la escala decibel. Que la escala decibel no es nada más que un invento que hicieron los físicos. Y acá terminamos con la materia. Es un invento que te dice lo siguiente. Que si yo quiero convertir la intensidad de sonido a esta escala, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10 el logaritmo base 10, ojo con eso, no es aplicar el logaritmo natural de su calculadora, es base 10 de la intensidad que tú calculaste allá dividido en la intensidad mínima audible, que es 10 a la menos 12 watt metro cuadrado. ¿Y qué es lo que lograron los físicos con esto? Tener una escala que va de 0 decibeles hacia allá, donde 0 decibeles hace relación al mínimo volumen que una persona puede escuchar y 120 decibeles hace relación al máximo sonido que una persona podría escuchar sin que le duelan los oídos. Este sería entonces el mínimo y este sería el máximo audible, que se llama.
¿Puedes escuchar posterior a los 120? Sí, pero te duelen los oídos. ¿Vale? Por ejemplo, en un concierto superas con creces los 120 decibeles. ¿Vale? Entonces, lo que podemos ver acá en la pizarra es el resumen de toda la materia de la ayudantía que vamos a ver hoy y resume el resto de las fórmulas que ustedes van a requerir para el certamen. Me falta quizá una única relación, que es interesante. Fíjate en esto, que lo anoto acá. Espera, termino acá. La intensidad, yo te dije que dependía de la distancia. Es decir, si yo tengo una fuente sonora acá y yo me alejo a esta distancia, siento cierta intensidad. Si yo me muevo hasta acá, otra intensidad mucho más baja. Acá, otra intensidad. Es decir, esto es una función de variable real, donde su dominio es el espacio en el que yo estoy. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que usualmente a los físicos les gusta que tú le entregues un número. Es decir, imagina, si tú te sacas 10 notas en el semestre, ¿con qué forma tú me podrías entregar un representante de tus 10 notas? El promedio, perfecto. Entonces las funciones tú igual les puedes sacar un promedio, que es simplemente el valor medio que tú ves en Mate 2, que es sacar una integral sobre esta cuestión dividido en el dominio. Y el valor promedio de la intensidad, es decir, el numerito que tú me puedes decir es el promedio de esa función, esta cantidad. Mira, y es precioso porque se relaciona con las ondas pasadas. Es la amplitud de la onda de variación de presión al cuadrado por la velocidad de propagación dividido en 2 veces gamma P0. ¿Bien? Y esta es la otra fórmula que ustedes van a requerir. ¿Esto qué se llama? Se llama intensidad promedio o intensidad media. Intensidad media, intensidad. Nivel de intensidad. ¿Ya? Esas son las sutilezas que tienen que tener con las palabras. Oscar te va a preguntar esto como nivel de intensidad. Esto te lo va a preguntar como intensidad. Y esto te lo va a preguntar como intensidad media. ¿Vale? Ya. Ahora sí. Chicos, chicas, ¿alguna duda? Bueno, tienen que digerirlo, pero en general alguna duda quizá de tipeo o algo así. Porque ahora vamos a ver cómo aplicar todo esto en ejercicios.